Miren, señores, ustedes recuerdan que el año pasado el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, y el secretario general de aquel partido, Charlie El Gordo Mariotti, se inventaron la consulta. Aquel engendro muy astuto que buscaba parar la hemorragia de dirigentes y militantes de las filas del Partido de la Liberación Dominicana hacia la Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández y hacia el Partido Revolucionario Moderno. Este engendro o ingenio, podríamos decir así, de alguna manera le dio cierta movilidad al PLD y levantó esperanzas en una militancia que había perdido la mística y los motivos, las motivaciones para levantar orgulloso sus insignias partidarias después del papelazo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de 2020. Aquella consulta, ese invento de Danilo Medina y Charlie El Gordo Mariotti, tenía un problema de fondo, y es que esa consulta no era legítima, no era vinculante, porque se apartaba del calendario de eventos electorales de la Junta Central Electoral, por cuanto no tenía la vinculación jurídica, de manera que inmediatamente iniciara el programa electoral de la Junta Central Electoral, que empieza el 2 de julio, cualquier militante de ese partido, cualquier miembro de ese partido que tuviese el deseo, el anhelo de ser candidato presidencial, podría aspirar. Y con esto se iba por el suelo ese proceso que organizó el PLD y que dio como candidato ganador de la consulta a Abel Martínez Durán. Esto creó una serie de problemas a lo interno del PLD, puesto que a esta altura del juego el PLD no cuenta con financiación, puesto que los principales inversionistas no quieren invertir en este candidato que no es oficial, no es legítimo, y por tanto estaría solo a que un nuevo aspirante surgiera dentro del PLD para que ese partido tuviese que ir a un proceso de primaria, porque el calendario de la Junta Central Electoral así lo mandaría. En tal virtud, los financistas, los empresarios, es decir, las principales familias del país que sirven de soporte a los partidos políticos, no quieren invertir en Abel Martínez, puesto que hay una inestabilidad en esa candidatura, por lo que hemos dicho previamente, porque está a expensas de que surja un aspirante dentro del PLD que diga: yo quiero ser candidato. Y nadie se lo puede impedir, porque todavía no ha empezado el cronograma de la Junta Central Electoral para ello. Y si el PRM, por ejemplo, o cualquier otra fuerza quiere incidir en esto, pues entonces sencillamente nada más había que motivar a un dirigente a que presentara una aspiración, y ahí se caía esa candidatura de Abel, porque tendría que competir en un proceso interno, ahora sí vinculante. Entonces, entre una cosa y otra, las alianzas del PLD le están dando dolor de cabezas. Por ejemplo, esto se ha hecho sumamente difícil, puesto que ya en el plano municipal había ciertos entendimientos, principalmente en la Plaza de Santiago y en la Plaza del Distrito Nacional, en lo que tiene que ver con el nivel
municipal y el nivel legislativo, donde ya en Santiago estaba preacordado cómo iba a ser esa alianza, y aquí en el Distrito Nacional se barajaban los nombres de Omar Fernández, una alianza PLD Fuerza del Pueblo, Omar Fernández como candidato a senador por la alianza, lo que conllevaría a que en lo municipal el candidato sería Domingo Contreras. Esto es lo que se había tratado, lo que dejaría mal parado entonces a Rafael Paz. Recuerden que Rafael Paz es aquel miembro del comité político del PLD que renunció y pasó a la Fuerza del Pueblo, que había sido el candidato a senador en las elecciones del 2020 por el Partido de la Liberación Dominicana y sacó poco más de 150,000 votos. Entonces, Rafael Paz se va a la Fuerza del Pueblo con su aspiración de ser senador. Sin embargo, esos preacuerdos municipales que habían dejaban muy mal parado a Rafi Paz, porque prácticamente lo dejaban como el perico en la estaca. Bueno, pero eso ha sido un problema. Negociar una alianza electoral entre los dos partidos, entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, ha sido un parto de elefantes, pues no se ha puesto de acuerdo, y esos preacuerdos entonces ahora se ven impactados por la carta que ha tirado el expresidente Leonel Fernández y líder de la Fuerza del Pueblo sobre la mesa de negociaciones. En esto ha surgido un impasse porque Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo a esta altura han conseguido financiamiento. Después que estaban languideciendo por la falta de recursos, pues han conseguido financiamiento, una suma muy interesante y de varios dígitos de millones de dólares, de una familia muy importante empresarial de este país. Esto le da fuerza en las negociaciones al expresidente Leonel Fernández porque, como le conté previamente, los empresarios no confían en la candidatura de Abel Martínez, puesto que es una candidatura que está en una especie de limbo jurídico. Entonces, dada esa situación, Leonel Fernández tiene el sartén agarrado por el mango, o la sartén agarrada por el mango. Creo que se puede decir de dos maneras, la sartén y el sartén. Bueno, el hecho es que el expresidente Leonel Fernández y líder de la Fuerza del Pueblo ha puesto sobre la mesa su as. Y es que en una eventual alianza en lo presidencial entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, pues el candidato presidencial debería serlo Leonel Fernández. Simple, a él no le importa quién vaya a ser el candidato vicepresidencial, si es Abel, si es Margarita, si es Francisco Domínguez Brito, si es el que sea. Eso a Leonel no le importa, eso no le quita el sueño, porque él tiene el dinero, tiene el apoyo, tiene el financiamiento de los empresarios y condiciona la boleta de una potencial alianza, lo que realmente pone en jaque a Abel Martínez y al Partido de la Liberación Dominicana, principalmente a Abel Martínez, porque Abel Martínez tiene 500 buenas razones, 500 millones de razones para estar preocupado. Y algunos dirán, Alfredo, ¿por qué tú dices 500 millones de razones? Investiguen. Los más avanzados de este canal saben qué significan 500 millones de razones para ver. Entonces, los empresarios están apoyando en definitiva a Leonel Fernández y es una ficha que juega a su favor, y por esto le ha cantado un jaque mate a Abel Martínez, que no está dispuesto a ceder sus pretensiones de una candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, hay sectores
poderosos dentro del PLD que ven con buenos ojos esa alianza con la Fuerza del Pueblo. Y recuerden el rifirrafe que se armó en días pasados en la reunión del comité político en que se creó una comisión para trabajar y tratar de convencer a lo interno sobre lo pertinente de una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. De hecho, si ustedes analizan algo que hemos hablado en esta plataforma, es de una diferencia coyuntural que hay entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Pues, siendo que la Fuerza del Pueblo es un partido reciente, de reciente conformación, es un partido nuevo, aparece el líder de ese partido, el expresidente Leonel Fernández, encabezando las encuestas. Y la organización aparece por debajo. Eso se justifica de alguna manera en que es un partido en construcción. Entonces, en ese sentido, el PLD tiene una ventaja, y es que al ser un partido que tiene más de 40 años, tiene estructura en todo el país. Por tanto, esas estructuras esa dirigencia sabe cómo convertir la percepción o la intención de voto precisamente en votos. Y esa es una ventaja competitiva que tiene el PLD. Sin embargo, esa ventaja competitiva se pone en entredicho, puesto que en la actualidad en el PLD falta la mística, falta una figura que despierte la voluntad en ese dragón dormido de salir a competir. En un principio, cuando Abel Martínez ganó la consulta, pensábamos que iba a ser ese ente capaz de servir de elemento catalítico para despertar a ese gran partido que luce dormido. Sin embargo, en el proceso nos dimos cuenta de que Abel no iba a despertar las emociones, las simpatías y la mística de ese partido, porque al día de hoy continúa en un tercer lugar, a pesar de que las encuestas le han ayudado bastantes con los números que presentan del mismo. Entonces, esto es lo que esgrime a Abel y su equipo, de que ellos poseen las estructuras y por tanto pudieran hacer un mejor trabajo solo en lo municipal, y es de las cosas que han esgrimido para la negociación con Leonel en lo presidencial. Sin embargo, dada esa situación de la posición en que aparece en un lejano tercer lugar, y dado que Leonel Fernández tiene los recursos, tiene, como decimos en buen dominicano, los cuartos, y es el que pondrá los cuartos porque sus financistas se lo han facilitado, y hoy la Fuerza del Pueblo tiene suficientes recursos para la consulta del 2024. Leonel está condicionando una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana a que él encabece la boleta, y con esto tiene otro as bajo la manga, y es que aunque Leonel Fernández se fue del Partido de la Liberación Dominicana, sigue siendo el líder para una gran parte de los PLDistas que no son danilistas. Entonces, ciertamente una boleta presidencial encabezada por Leonel Fernández podría devolverle la mística a ese partido que salió del poder estando dormido y continúa dormido hoy, y que los escándalos de corrupción y el apresamiento de algunos de sus principales dirigentes ha contribuido a que sigan durmiendo el sueño de lo eterno, y que varios de sus altos dirigentes y militantes hayan migrado tanto a la Fuerza del Pueblo como al Partido Revolucionario Moderno. ¿En qué acabará esto? Bueno, le estaremos dando seguimiento, pero es obvio que si
el PLD y la Fuerza del Pueblo quieren quieren competir y mostrar una digna competencia, pues tendrán necesariamente que ir, o tendrían que ir necesariamente aliados al certamen del 2024, siendo que hay encuestas como ejemplo, como República Dominicana elige, que muestra al presidente Abinader con un 48.6%, la Fuerza del Pueblo con el 25% y el PLD con 22.4%. Si usted suma aritméticamente, aunque no es así, porque esto es logarítmico o geométrico, usted tiene de pronto un número muy bueno. Usted tiene 47.4% ante 48.6%, aunque a nosotros nos parece que esa encuesta retocó a Aber Martínez para subirlo y retocó un poco al presidente Luis Abinader para bajarlo. Podría estar la Mark Payne más próximo a la realidad, pero también con sus retoques. De manera que el escenario electoral para las elecciones del año 2024 se torna interesante y con un desafío entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Terminará apoyando el PLD y Aber Martínez a una alianza electoral entre el PLD y la Fuerza del Pueblo que lleve como candidato presidencial a Leonel Fernández? Bueno, está por verse. Por lo pronto, Leonel Fernández le ha dado jaque mate en el tablero de ajedrez a Aber Martínez y al PLD, y habrá que ver cómo riposta el PLD y Aber Martínez en los próximos días. Ya volvemos.